Bienvenidos a Diálogo Constitucional, programa producido por el estudio Eguiguren y Grandes, con el apoyo de LP, Pasión por el Derecho. Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Constitucional, programa producido por el estudio Eguiguren y Grandes, con el apoyo de LP, Pasión por el Derecho. Esta vez vamos a tocar un tema de total actualidad y de mucho interés para toda nuestra comunidad jurídica, que es el amparo laboral. Y en esta oportunidad nos acompaña Juan Carlos Díaz Colchado, también abogado del estudio Eguiguren y Grandes. Para hablar de este tema, vamos a remontarnos a un caso que creo que todo el mundo lo hemos escuchado en algún momento, el caso Bailón Flores. Es un caso ya antiguo del Tribunal Constitucional, pero que nos da una pauta sobre cuál va a ser el devenir del amparo laboral. Juan Carlos, ¿te acuerdas de este caso Bailón Flores? ¿De qué trataba? ¿A qué iba? Bueno, Alberto, mira, no solo es un caso importante porque es un precedente, sino que también es un caso que en su momento todo el mundo leía, todo el mundo revisaba, porque marcaba la pauta de si tú tenías un cliente, un asesorado, un patrocinado trabajador, te definía cuál era la vía procesal. Si acudías al proceso de amparo para que busques su reposición frente a un despido arbitrario, o si en defecto tenías que acudir al proceso laboral ordinario, o si es un trabajador del sector privado, o al contencioso administrativo si se trataba de un trabajador del sector público, ¿no? Hoy día vamos a hablar seguramente de todo el devenir de esta jurisprudencia, donde el caso Bailón Flores es importantísimo. Pero vamos un poco a las bases. ¿Cuál es esta base constitucional del derecho del trabajo? Hay un antecedente importante también en la Constitución del 79. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Qué nos dice la Constitución sobre las bases para el amparo laboral? Bien, Alberto, como tú sabes, la jurisprudencia no se lanza, ¿no? Sino que siempre hay referentes normativos. Y en nuestra materia, las constituciones, primero. Como bien decía, la Constitución del 79 recogía el llamado derecho a la estabilidad laboral, ¿no? Bajo el contexto en que no se podía despedir a un trabajador sin causa justa de despido. La Constitución del 93, bajo un enfoque más de carácter liberal o neoliberal, flexibiliza esta protección al trabajador y reconoce ya no un derecho a la estabilidad, sino un derecho a la protección adecuada frente al despido arbitrario. Finalmente, este derecho a la protección adecuada en la legislación laboral ordinaria se termina traduciendo como un derecho al pago de una indemnización por el despido arbitrario como única forma de reparación. Este es el marco normativo de referencia desde 1993 hasta creo que inicio de este siglo. Claro, hasta inicios del siglo donde pasa algo muy importante, ¿no? Nuestro Tribunal Constitucional, ahora sí funcionando como debe ser, comienza a tener una serie de decisiones que impactan sobre esta noción de lo que se entendía por despido arbitrario. Y sí es bueno, creo, que podamos recordar un poco cuáles eran estas decisiones y qué dijo el Tribunal Constitucional, porque también hay que decirlo, desde cierto sector de la academia, no necesariamente jurídica, incluso desde la economía, ha habido muchas críticas, pero para bien o para mal, siempre se ha marcado esta primera jurisprudencia del tribunal como un hito importantísimo en el derecho laboral. ¿Cuáles son esas decisiones tan importantes de nuestro TC? En esta materia, trascendentales, y hay que remontarnos al año 2001-2002, son las sentencias de los casos Fetratel contra Telefónica, por un lado, y por otro lado el caso Severianos Huascos contra una empresa de servicios de saneamiento pública, ¿no? Pero en ambos casos bajo régimen laboral privado. En Fetratel, el Tribunal Constitucional, y es lo que despertó la crítica que tú notabas, se inaplica las disposiciones de la legislación laboral privada que reconocían como derecho del trabajador frente a un despido arbitrario la indemnización por despido arbitrario. Con lo cual, claro, el tribunal dice ya no solo o específicamente la indemnización por el despido arbitrario no es una protección adecuada. La protección adecuada es que haya una reposición. Pero luego, con el caso de Severiano Huasco, escuchando estas críticas de cierto sector empresarial y atendiendo también a lo que dice el protocolo de San Salvador en materia de derechos sociales, económicos y culturales, el tribunal establece, ¿no?, que el trabajador tiene un derecho a optar. O bien opta
por su reposición, para lo cual tendrá que irse al amparo, o bien opta por el pago de la indemnización contra el despido arbitrario o por despido arbitrario a través del proceso laboral ordinario, ¿no? Y eso es lo que nos lleva ahora sí, a la discusión sobre Bailón y uno de los temas que hasta hoy sigue vigente con los cambios que vamos a conversar en unos minutos, que tiene que ver con la elección de cuál es el proceso más adecuado para proteger los derechos del trabajador. Y en ese sentido hay hasta ahora dos grandes contendientes, ¿no? El amparo, que es sobre el que vamos a hablar un poco más, pero no se puede hablar del amparo sin hablar del proceso ordinario, en este caso del proceso laboral. ¿Y cómo es que se toma esta decisión? Hay este primer precedente, Bailón, ¿cómo lo entendemos, Juan Carlos? Bueno, aquí habría que, creo, distinguir dos etapas, ¿no? La primera década de este siglo y la segunda, y creo que una fecha de corte viene dado por la Ley Procesal del Trabajo, por un lado, y por otro lado, quizás aprovecho preguntarte a ti por un caso que conoces, que es el caso El Gorríos, ¿no? ¿Por qué la fecha de corte con la nueva Ley Procesal del Trabajo? Porque esta ley procesal introduce el proceso oral y eso hace que el proceso laboral ordinario camine más rápido, avance más rápido que un amparo que es básicamente escrito, ¿no? De modo tal que en la lógica del Código Procesal Constitucional, con la oralización, el proceso laboral se termina convirtiendo, ¿no?, en la vía igualmente satisfactoria para proteger el derecho al trabajo. Entonces, claro, yo como abogado de parte tengo que evaluar si es que opto por el proceso laboral ordinario porque puede ser más rápido o es que si tengo todos los elementos para tener éxito en el marco de un proceso de amparo. Y para eso creo que te regreso a la pregunta con relación al caso El Gorríos, porque el caso El Gorríos precisamente, si no mal recuerdo, se van estableciendo una serie de criterios, ¿no?, con relación a cómo evaluar, ¿no?, cuál es la vía igualmente satisfactoria. Sí, y creo que ahí viene también la crítica a Bailón, ¿no? Porque una de las cosas que se les criticó, le criticamos, me incluyo, al precedente Bailón, es que si bien aclaraba bastante las cosas, ¿no? Porque en el momento anterior a Bailón, pues no quedaba muy claro cuál era la vía a la que uno tenía que remitirse, pero el problema que le encontrábamos a Bailón era que establecía listas cerradas, ¿no? O sea, donde prácticamente si uno entraba dentro de los temas elegidos por el tribunal, podía ir al amparo, pero si estaba en la otra lista, tenía que ir a la oral y sí había excepciones, ¿no? Porque también hay que decirlo tal cual, había la posibilidad de, frente a la urgencia, poder de todas maneras recurrir al amparo, pero eran las menos, ¿no? Y más bien lo que tú dices, el presidente Lugo Ríos, ya hacia el 2015, ¿no? Ya muchos años después, lo que intenta hacer es recopilando un poco toda la jurisprudencia del TC y sistematizándola, dividirlo en dos grandes perspectivas, ¿no? Una objetiva y una subjetiva. La objetiva respecto de las condiciones del proceso ordinario, el proceso laboral en la ley y también en la forma en que éste se ha implementado, y la subjetiva respecto de la situación particular del demandante. Y tal vez, si me permites hacer la observación, creo que tal vez ese es el espacio donde hay mayor posibilidad para el litigio, pero hay que saber plantear este tipo de demandas, ¿no? Porque el manejo del caso Elgo Ríos es el que permite, utilizando bien la parte subjetiva, poder llevar casos laborales al amparo, ¿no? Cuando en principio pareciera que deberían ir al proceso laboral, ¿no? Eso obviamente después de un análisis de la situación concreta, ¿no? Ese es un poco el escenario de la subsidiariedad del amparo, pero luego ha habido otros precedentes. Por ejemplo, está todo el tema del derecho laboral público, y hay un precedente que también fue muy sonado en su momento, el caso Huatuco. ¿De qué trataba este caso Huatuco? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bien, Alberto, mira, es muy interesante, ¿no?, ir de esta aproximación del ámbito privado al ámbito público. Y habría que también, como hicimos, ¿no?, ¿cómo llegamos a Huatuco, ¿no? Y es que, si bien es cierto, la protección al trabajo en el sector por el lado privado iba con lo que ya hemos mencionado, en el ámbito público la protección era
digamos, más eficaz, más fuerte, ¿no? Porque recordarás tú que el Tribunal Constitucional veía despidos en el ámbito laboral y evaluaba si resultaba aplicable la protección de la ley 24041, que establecía una suerte de estabilidad o protección frente al despido para quienes tenían más de un año trabajando en el Estado, ¿no? Y además de eso, claro, de acuerdo a la ley de bases de la carrera administrativa, un trabajador que eventualmente iba a ser despedido tenía que seguirse un procedimiento administrativo bastante rígido, ¿no? Entonces, cuando no se cumplía alguna de las etapas de este procedimiento administrativo, pues venía, ¿no?, el Tribunal Constitucional a proteger el derecho del trabajador. Y otro gran sector es, pues, el de los trabajadores CAS, ¿no?, que sabemos se inicia como un contrato administrativo, casi civil, de carácter temporal, y el tribunal viene con una sentencia, lo laboraliza, ¿no?, aunque mantiene su carácter de contrato temporal, ¿no? Y luego viene, ¿no?, la sentencia que tú mencionas del caso Huatuco, en la cual el Tribunal Constitucional parece que restringe la protección del trabajo en el ámbito público cuando señala que solo va a proceder la reposición si es que el trabajador despedido y que busca ser repuesto haya sido un servidor que entró a trabajar en la entidad a una plaza previamente presupuestada y a través de un concurso público, ¿no? Como recordarás, esto generó, ¿no?, mucha crítica, mucho debate, porque significaba reducir la protección del trabajo en el ámbito público. Y creo que ahí hay algunos otros casos que morigeraron, ¿no?, un poco esta situación. No sé si recuerdas alguno, ¿no? Sí, exactamente. Lo que vino casi inmediatamente después fue primero una reacción del Poder Judicial, ¿no? Recordemos que hubo una serie de casos donde el Poder Judicial aplicó la técnica del distinguishing, ¿no?, para tratar de circunscribir los efectos del caso Huatuco solamente a algunos supuestos muy específicos. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional, un poco siguiendo esa línea, fue también aplicar un distinguishing tal vez un poco distinto en la forma, al redefinir cuáles eran los alcances de Huatuco, ¿no? Ya circunscribió esta idea inicial, que era la protección de la función pública en general, a solamente la protección de la carrera administrativa, que solamente alcanzaba a determinados trabajadores. Y eso permitió que un gran grupo de trabajadores, ¿no?, básicamente, y en la mayoría de los casos se trató de obreros municipales, quienes ya no estaban considerados como parte de la carrera administrativa y ya no se les aplicó el caso Huatuco, ¿no? Y así es un poco como hemos llegado en esta gran revisión de la jurisprudencia hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué perspectivas ves ahora sobre el amparo laboral, Juan Carlos? ¿Qué nuevos retos hay para este particular tipo de amparo? Yo creo que tengo que retomar lo que tú señalaste, ¿no? Todavía es posible un amparo en materia laboral, claro, quizás no tan cuantitativamente amplio como antes, pero tiene un espacio y eso requiere conocer adecuadamente. Finalmente, cuando hablamos del amparo en materia laboral, hablamos de qué es lo que protege el derecho al trabajo. Y eso supone que hay que tener un expertise, un conocimiento sobre cuál es el contenido del derecho al trabajo, cuál es la dimensión subjetiva del derecho al trabajo, cuál es su dimensión objetiva, qué es posible de obtener y qué no es posible de obtener. Y claro, eso en relación con, en cualquier caso particular, la pregunta que creo que todos los abogados nos hacemos, ¿no?, es, ¿tenemos cómo probar estos hechos?, ¿no? Ya eso es una cuestión práctica, ¿no? Pero en principio se requiere, ¿no?, un análisis constitucional para poder plantear con éxito una demanda en materia laboral, ¿no? En una demanda de amparo en materia laboral. El Tribunal Constitucional me parece que ha ido siguiendo los derroteros que ya están marcados, tanto para el ámbito público como en el ámbito privado. No ha habido mayores innovaciones. Quien ha estado liderando un poco esto ha sido más la justicia laboral ordinaria, ¿no? Habida cuenta que, como señalábamos a un momento atrás, con la oralización, los procesos laborales han ido siendo más rápidos. Y además de eso, ¿no?, a nivel nacional hay más jueces laborales que jueces con especialidad constitucional, ¿no?, lo cual también abunda en que sea más rápido. Pero eso no quita que siempre puede haber un espacio para el amparo, más aún considerando que estamos hablando de un derecho fundamental, ¿no? Definitivamente, hay que tomar en cuenta que cuando estamos en el terreno del amparo,
una de las grandes ventajas que podemos aprovechar es que, como último criterio del caso Elgo Ríos, justamente se habilite el amparo para casos donde no solamente el derecho al trabajo está involucrado, sino también puede haber vulneración de otros derechos al mismo tiempo. Y esos casos que son más complejos, que involucran tal vez una colectividad de personas, etcétera, todavía son un terreno que puede ser tratado en el amparo laboral y donde el juez constitucional tiene mucho que decir. Muchas gracias por seguirnos en este diálogo constitucional. Damos la palabra a Juan Carlos para que nos dé sus palabras finales. Muchas gracias, Alberto. Agradecer nuevamente a LP que nos abre las puertas de su casa a efecto de poder compartir, ¿no?, con las personas que siguen LP y a nuestro programa para ponernos al día, compartir la jurisprudencia, los lineamientos en materia constitucional, ¿no? Invitarles a que nos sigan, ¿no?, en nuestras redes sociales del estudio y desde luego también a través del canal de LP, ¿no? Alberto. Así es, así que nos vemos todos los días miércoles a las 7 de la noche. Tenemos un diálogo constitucional.